Hola jóvenes, ahora vamos a tratar de construir un modelo dinámico para un manómetro diferencial de U. Y el problema dice, una industria de aceites necesita medir el caudal en una línea de crudo extraído. Esto se quiere hacer por medio de un tubo de Venturi, el cual tiene agua como fluido de trabajo en el manómetro, como se observa en la figura. Entonces nos piden que generemos un modelo matemático de la lectura de la altura dinámica del manómetro, teniendo en cuenta que es un medidor de presión. Entonces miramos y nosotros, como vemos acá que nos está diciendo de que tengamos en cuenta que es un medidor de presión y que la altura es dinámica, entonces queremos la altura en función del tiempo, y como es un medidor de presión y la presión va a depender de la lectura del manómetro, es decir, que las presiones 1 en función del tiempo y la presión 2 también es una función del tiempo. Sí, entonces tenemos tres variables funciones del tiempo. Ahora, voy a usar la técnica o la estrategia del diferencial total otra vez. Voy a hacer un balance en diferenciales. Ya que no necesito la distribución de la velocidad en la tubería del capilar. Y en este caso, como se trata de un balance de fuerzas, voy a usar un fenómeno de transporte como ser el de cantidad de movimiento. Un balance de cantidad de movimiento. Y voy a empezar diciendo la cantidad de movimiento acumulada es igual al flujo de cantidad de movimiento lógicamente el flujo de cantidad de movimiento de entrada se va a hacer prácticamente con respecto si hay fluido que entra o sale del dispositivo. El flujo de cantidad de movimiento de salida más el flujo, mejor dicho, va a poner fuerzas que ayudan a la cantidad de movimiento menos las fuerzas que se oponen. A la cantidad de movimiento. Entonces, lo que sí defino yo es que la cantidad de movimiento la voy a definir como masa por velocidad. ¿Estamos? Masa por velocidad. Por unidad de tiempo. Si es flujo, por unidad de tiempo, y si no, y esto va a ser el flujo o la velocidad de cantidad de movimiento. Que al final va a tener, si estamos en el sistema internacional, va a tener unidades de fuerza, es decir, de newton. Vamos a ver que la cantidad de movimiento acumulada va a ser la cantidad de movimiento que está acumulada prácticamente en el dispositivo, es igual. Ahora miramos, dentro del dispositivo, nosotros viendo la imagen, tenemos prácticamente un nivel de referencia 0 cuando está estático, y tenemos fuerzas por presión que se oponen y ayudan, y tenemos un desfase de H medios de una columna H de altura por medio de la presión que se está ejerciendo. Y también, si miramos del líquido de trabajo que tiene una longitud L,
no ha salido ninguna gota del manómetro. Es decir, que el manómetro, su fluido de trabajo, que va a ser nuestro sistema prácticamente, que es el que se mueve para darnos altura, este no le ingresa prácticamente o sale flujo, por lo tanto, de la tubería o del manómetro, yo no voy a tener flujo de cantidad de movimiento ni de entrada ni de salida, ya que si tuviese, es decir, que yo estoy perdiendo fluido de trabajo de medición y entonces está mal diseñado prácticamente el manómetro para la medición. Ahora, si miramos y observamos, entonces la cantidad de flujo de entrada y de salida se vuelve cero, pero tenemos fuerzas que ayudan a la cantidad de movimiento, como ser la fuerza de presión 1, que ayuda en dirección de la cantidad de movimiento, y esta va a ser ella por el área transversal, que el área transversal va a venir dada prácticamente por esa área transversal circular, donde tenemos la presión 1 por, bueno, si podemos poner, vamos a tener una cantidad de movimiento que ayuda, flujo de cantidad de movimiento que ayuda, que va a venir dado por la presión 1, menos la cantidad de movimiento que se opone, que viene dada por la presión 2. Miren, tenemos una caída de presión. ¿Quién más se opone a la cantidad de movimiento? Si vemos nosotros, ahora tenemos una columna que con el vector gravedad nos está ejerciendo una fuerza, toda esta columna, es decir, que nos está ejerciendo una fuerza por gravedad, como ρgh, y hay otro que es el deslizamiento o el esfuerzo cortante que se tenga de ese componente, el esfuerzo cortante con la pared, para que genere movimiento. Este sería el balance de cantidad de movimiento. Ahora lo que hacemos es que despejamos leyes físicas y el detalle es que esta cantidad de movimiento sería la masa por la velocidad puntual con respecto al tiempo, y acá tendríamos la presión 1 por el área transversal, que es pi diámetro cuadrado entre 4, menos la presión 2 por el área transversal, que sería pi diámetro cuadrado entre 4, menos ρgh, sería el valor de la gravedad de la altura, este sería unidades de presión, y lo debería de multiplicar por el área transversal, pi diámetro cuadrado entre 4, y tengo también el esfuerzo cortante de la pared, que ahora esta cantidad de movimiento, lógicamente, como es tangencial, es con respecto al área circular de la pared. Es decir, es tangencial acá, entonces genera una cantidad de movimiento, como que tuviera yo un cilindro saliéndose uno del otro, para generar el esfuerzo cortante de la pared, que ejerce para generar el equilibrio de la fuerza. Entonces este lo voy a multiplicar por pi diámetro por L, ya que esta fuerza es tangencial. Pi diámetro por L. Ok. Si miramos acá, yo tengo una velocidad puntual, U, una velocidad puntual, que debería ser una velocidad media, ya que la distribución de velocidad va a ser puntual de cada punto a través del radio. Radio 1, radio 2, radio 3. Vamos a tener una U1, U2 y U3. Entonces, para generar la relación, se hace un factor que ya conocemos, un factor de una integral de área, un factor de corrección de velocidad, donde vamos a tener la velocidad puntual, la velocidad media,
por el diferencial de área. Es decir, acá un integral doble y generamos que este factor de corrección anda prácticamente para los valores según el régimen de flujo. Vamos a tener varios valores. Si nosotros tenemos un régimen turbulento, anda de 0.90 a 0.98. Voy a borrar acá, que no me ha salido bien el 98. Y si es de flujo laminar, anda con un dato prácticamente cerca de los 4/3. Un régimen laminar. Entonces, va a depender del régimen del flujo para determinar prácticamente el tipo de factor de corrección que tengamos para cada uno de los fluidos. Ok, vamos a ver también que el esfuerzo cortante, esta parte del factor de corrección de la velocidad prácticamente se puede encontrar en el libro de McCabe cuando estudiaron la parte de mecánica de fluidos en la página 85. Entonces, prácticamente nosotros tenemos, sale la masa porque la masa del fluido es constante, el beta es constante y tenemos la velocidad media, la derivada de la velocidad media con respecto al tiempo, y sacamos de factor común el área transversal, pi diámetro cuadrado, y nos queda presión 1 menos presión 2 menos ρgh. Ahora vamos a usar una ecuación para sustituir ese esfuerzo cortante. Si tenemos un régimen laminar y tenemos una tubería circular, prácticamente si usamos la ecuación de Higgs-Bossville, que no me equivoque con el nombre, usamos la ecuación de Higgs-Bossville, lo que vamos a tener prácticamente es una caída de presión igual a 32 por la longitud, la velocidad media, la viscosidad entre el diámetro del cuadrado. Ahora, si intercambiamos esta ecuación con el perfil de la densidad de cantidad de movimiento, sabiendo que la presión es igual a 4 veces el esfuerzo cortante de la pared sobre el diámetro por la longitud, entonces al final vamos a tener una ecuación, por lo tanto, una ecuación donde vamos a decir que el esfuerzo cortante de la pared, que es el equilibrio, va a ser igual a 8 veces la velocidad media por el velocidad media, haciendo la sustitución de estas dos ecuaciones, 8 veces la velocidad media por la viscosidad entre el diámetro. Que ya lo podemos sustituir en nuestro balance. Entonces tenemos masa, el factor de corrección, derivada de la velocidad con respecto al tiempo, pi diámetro cuadrado entre 4, presión 1, presión 2, menos ρgh, menos pi diámetro por L por 8 veces la velocidad por la viscosidad entre el diámetro. Y esto solo es para régimen laminar. Nosotros vamos a encontrar esta ecuación y en toda su distribución cuando estudiamos mecánica de fluidos también, y lo pueden encontrar en el libro de McCabe en la página 105.
Ok, ¿qué tenemos acá? Prácticamente la altura solo sale en este lado de la ecuación. ¿Qué va a pasar? Si yo puedo determinar que la masa del fluido es la densidad por el pi diámetro cuadrado entre 4, que prácticamente es el área transversal. Si vamos a ver el dibujo, es el área transversal por la longitud del fluido. Esa sería prácticamente el volumen por la densidad, la masa del fluido, por la longitud del fluido. Podría cambiar eso. Ahora, si yo tengo como definición física también que la velocidad media es igual a la derivada de x con respecto al tiempo, y si x es la carrera de h, y si ustedes miran, vamos a analizar el dibujo. Si este es el nivel de referencia de 0, es decir, que nuestro manómetro, nuestro fluido, solo recorrió h medio de distancia. Entonces vamos a ver que esa distancia que dice la velocidad media sería un medio de la altura con respecto al tiempo. Y como está acá la derivada, voy a tener densidad pi diámetro cuadrado entre 4 por L beta por la derivada con respecto al tiempo de la derivada de un medio de h con respecto al tiempo, y esto es igual a pi diámetro cuadrado entre 4, presión 1 menos presión 2 menos rho GH menos, si miramos la parte del, podemos cancelar el diámetro, menos pi L viscosidad por 8 por, nos quedaría la velocidad media, que se vuelve prácticamente la derivada de un medio de h con respecto al tiempo. Reordenando esta ecuación, y si ustedes miran este factor común, lo puedo eliminar de acá y de acá lo tendría que mandar a dividir, que sería 4 pi diámetro cuadrado, donde se va el pi y el 4 va a multiplicar a este. Entonces podría obtener a la densidad, longitud, beta, la segunda derivada, todo esto sale el 2 de factor común, y sería la segunda derivada de h con respecto al tiempo, igual a la presión 1 menos la presión 2 menos rho GH menos 16 L por la viscosidad entre el diámetro cuadrado por la primera derivada de h con respecto al tiempo. ¿Ves qué deberíamos de hacer acá? Solo nos falta sustituir los 4/3, que nos queda densidad, longitud, 4, 2, 2/3 por la segunda derivada de h con respecto al tiempo, mando a sumar a este, más 16 L por viscosidad, diámetro cuadrado de la primera derivada de la altura con respecto al tiempo, y mando a sumar rho GH, igual a la diferencia de presión. ¿Qué hago acá? Dejo el término independiente solo, es decir, que mando a dividir ambos lados sobre rho GH, y me queda 2/3 de L entre G, la segunda derivada de la altura con respecto al tiempo, más
como mandé a dividir ρgh más 16 por viscosidad L ρg diámetro cuadrado, la primera derivada de la altura con respecto al tiempo, más la altura con la diferencia de presión. Y acá tenemos el modelo matemático entonces, donde prácticamente es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, donde tenemos prácticamente a una caída de presión en función del tiempo y a una altura con una función del tiempo.